Buenos días a todos nuestros lectores de Revista Dinero, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Al Tablero. Hoy, como es concurrente, venimos con un tema de emprendimiento y es cómo emprender en el sector fintech. Y para ello tenemos a un gran representante y emprendedor colombiano en este sector, que es Kenneth Bendy-Wilson. ¿Cómo estás, Kenneth? Bueno, Bienvenido. Paula, encantado de estar acá, gracias por la invitación, fiel lector de Revista Dinero, así que encantado de compartir ideas y experiencias y anécdotas. Okay, gracias perfecto. por la invitación. Gracias a ti por venir, por compartir con nosotros en esta oportunidad. Y bueno, a nuestros lectores les recordamos que si tienen preguntas, dudas, todo, pueden aprovechar este espacio para hacer todas las preguntas que quieran a Kenneth. Y bueno, comencemos entonces, Kenneth, hablando. Tú eres administrador de empresas de la Universidad de los Andes. Así es. Te dedicaste un buen tiempo a trabajar en el mundo financiero. ¿Cuándo tomaste la decisión de emprender? Digamos, estabas estable laboralmente, sí, pero ¿cuándo dijiste, me voy de aquí, quiero emprender? María Paula, yo creo que hay como dos influencias importantes en mi carrera. La primera, comentaste, yo estudié en Colombia, pregrado, trabajé en banca en Colombia, hice después un posgrado también en Colombia en legislación financiera. Yo fui concentrando mi expertise o mis habilidades en temas asociados al sector financiero. Sí. Después me convenzo de que es importante hacer un MBA en una buena universidad, aplico a Harvard Business School, me aceptan en Harvard Business School, me voy a estudiar a Boston. Y ese momento fue tremendamente relevante porque ver casos de talla mundial, ver personas, digamos, de gran calibre sentado al lado de uno y conversando y discutiendo temas asociados a negocios, a emprendimientos, a crecimiento empresarial, realmente desmitifica mucho la construcción empresarial, porque eran personas normales, personas hábiles, obviamente, pero al final del día personas iguales a uno. ¿En qué desmitificaron? ¿Cuál era el mito con el que llegaste a Harvard? Tú vas a una universidad de gran nombre y eres un colombiano que de un momento a otro estás sentado en un aula de un prestigio tremendamente imponente. Cuando vas conociendo a tus compañeros que se sientan al lado tuyo, que tienen unas experiencias muy interesantes, internacionales, mundiales. Me acuerdo específicamente del que se sentaba al lado mío, un tipo que se llamaba Phil Black, era un tipo altísimo que había estado en lo que se llama la Marina de los Estados Unidos, había estado en la guerra en Irak, mejor dicho, había tenido una historia de vida brutal, pero cuando ya empezamos a conocernos, una persona normal, una persona que al final del día no era inalcanzable, y así el resto de la gente de la clase, son clases de 85 personas, que al final del día, insisto, tienen unas experiencias diversas, pero uno tiene mucho para aportar y bajar la barrera de decir, oiga, yo también tengo mucho para decir, además de aportar, para compartir. Psicológicamente rompe muchísimas barreras, y eso ha sido tremendamente valioso en el proceso de emprendimiento que hemos tenido con las distintas empresas que hemos y que eso también te abre, digamos, un mundo de posibilidades, digamos, para encontrar necesidades puntuales. Total. Y poder, digamos, explorar en solucionarlas. Nuestro primer emprendimiento fue Refinancia. Refinancia fue un resultado de un proyecto y un plan de negocios escrito con un profesor en Harvard Business School y un compañero también que era ecuatoriano, y escribimos y entendimos, oiga, cómo se compra cartera vencida en el mundo desarrollado, cómo se puede hacer esto en Colombia o en países de esta región, qué funciona, qué no funciona. Hicimos una gran investigación bien jalada, bien organizada, y terminamos construyendo un plan de negocios que unos años después fue lo que se convirtió en Refinancia. ¿Y cómo va Refinancia? ¿Qué ha pasado con este proyecto? Esto fue más o menos en el 2005. Mira, Refinancia arranca en el 2005, finales del 2005. Yo voy a dar un paso atrás. Yo, antes de arrancar Refinancia, había trabajado en banca, había trabajado en una firma que se llama Fidelity Investments, que era una
una firma muy reconocida de administración de fondos de inversión y temas asociados al sector financiero muy relevante en los Estados Unidos. Después de mi maestría me vine a Colombia a trabajar en McKinsey & Company. Esas experiencias fueron muy relevantes para mí en tener profundidad y conocimiento sobre unos temas muy específicos asociados al crédito de consumo, a cómo la gente vive el crédito de consumo. Con esas experiencias, en el 2005 dijimos, bueno, acá hay un gran volumen, en 2005, de cartera vencida, porque veníamos de la crisis del 99. Ese gran volumen de cartera vencida, al final del día, si uno lo mira en detalle, son clientes que tienen una dificultad con su crédito. Y que necesitan acceder. Y que necesitan una solución. Es muy sencillo el concepto, pero es profundo porque en ese momento esos clientes se veían como deudores morosos, no como clientes. Y nosotros propusimos, desde que arrancó Refinancia, básicamente dos conceptos. El primero es, venga, entendemos qué necesidad tiene esta persona y tratémoslo como un cliente con trato digno. Y segundo, manejemos, esto es bien temprano, desde el 2005, manejemos datos e inteligencia para poder predecir comportamiento de pago y ofrecer soluciones que se ajusten a la realidad de esa persona. Refinancia evolucionó, tuvo afortunadamente muy buena, reputación. En nuestra trayectoria logramos crecer, ser líderes en este mundo de administrar cartera de manera sofisticada de consumo, no solamente cartera vencida, sino cartera para la banca general. Fuimos a otros países, estábamos en Perú, estuvimos en México, vendimos la operación en México. Y tuvimos todo tipo, llamémoslo, de anécdotas durante nuestra evolución, positivas y negativas, pero que al final del día siempre hemos pensado, esto es con visión de largo plazo, esto es con visión de mantener muy ordenada nuestra reputación, y acá vamos a siempre estar pendientes de cumplirle a todos los grupos de interés que participan con nosotros. Que tú mencionaste algo muy importante, y es el tema de solucionar las necesidades del grupo al que yo voy a crear la necesidad. ¿Cómo logra un emprendedor detectar realmente que su solución va a ayudar a solucionar esas necesidades de su público objetivo? Porque ese es uno de los grandes, objetivos que tienen los emprendedores. Mira, yo arranqué comentando que yo venía de una experiencia en el sector financiero, y mi experiencia especialmente había estado asociada al crédito de consumo. Y entonces, a partir de esa, por ahora la voy a llamar como esa profundidad en entender algo en detalle, me permitió identificar una necesidad desatendida. Y a partir de esa necesidad desatendida en este mercado, pudimos además explorar, bueno, ¿y cómo se atiende esa necesidad desatendida en mercados desarrollados? Entonces, la combinación de entender lo local y combinarlo con lo global, y eso global entonces traerlo a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, es tal vez lo que hemos podido hacer en los dos emprendimientos de los cuales vamos a hablar, uno Refinancia y otro Referencia. Es entender que acá hay unas características detalladas sobre cómo se comporta el colombiano, pero que hay métodos globales que pueden ser entonces transferidos a nuestra realidad local. Entonces, te respondo con la palabra de profundidad, de entender y estudiar y con disciplina analizar las oportunidades. Creo que es lo que al final del día permite encontrar un modelo de atención que termina siendo un modelo empresarial, un modelo económico viable. ¿Cómo está la industria fintech? Digamos, tú has estado trabajando en este mundo desde hace mucho tiempo, con tu emprendimiento antes. ¿Cómo ves esta industria en el país? Sí. Colombia pues es uno de los más avanzados, pero ¿qué estás viendo tú como actor del ecosistema? ¿Qué estás viendo que está pasando? Muy interesante. Volvemos al concepto de necesidades. Fintech, al final del día, lo que termina haciendo es atender una necesidad de un cliente que está cambiando su comportamiento. Es un cliente que ya quiere conveniencia, quiere soluciones hechas a su medida. Con esas dos definiciones, conveniencia, entonces es en el horario que le conviene, por el canal que le conviene. Y a su medida, básicamente quiere decir, oiga, conózcanme a mi cliente a partir de los datos, de la analítica, de la sofisticación que pueda tener señora empresa, y atiéndame con producto hecho a mi medida. Eso al final del día es fintech, y fintech entonces lo que busca es proveer servicios financieros
hechos a la medida de una manera conveniente. Colombia está en proceso. Colombia está en proceso en términos de que acá hay un movimiento fintech en donde ha habido iniciativas relevantes para proveer servicios financieros de una manera conveniente. Pero yo creo que estamos en proceso de crecimiento. Aún son relativamente pequeñas las iniciativas que se han presentado, punto uno. Y punto dos, la banca obviamente tiene muy claro que no solamente es una amenaza, sino que para la banca también es una oportunidad y la banca se está ajustando. Entonces va a haber espacios, sin duda, para nuevas ideas, pero va a haber espacios, yo pienso, de la mano con la banca. Yo pienso que al final del día esto va a ser un ejercicio de buscar alianzas. Trabajo en conjunto. Y te digo por qué. Yo creo que por dos razones. La primera, no tenemos que olvidar que servicios financieros tienen dos características realmente profundas. Uno es manejar transaccionalidad, volúmenes y dineros públicos. Entonces eso requiere de una institucionalidad, una formalidad y un cuidado y una transparencia. Entonces no es cualquier persona que puede llegar a ofrecer esa solución de la nada. Ese es punto número uno. Y punto número dos, llamémoslo costo de fondos. El costo de fondos que tiene un banco es mucho más bajo que el que puede tener una fintech recién montada. Entonces, con esos dos elementos, yo creo que la banca va a terminar o continuar siendo relevante y va a estar trabajando de la mano con estas nuevas iniciativas de emprendedores que han ubicado oportunidades. En ese orden de ideas, ves también que en Colombia el panorama está, digamos, bueno, está apropiado para que los colombianos creen más iniciativas fintech en el futuro. Mira, María Paula, muy interesante. Yo hago parte de Endeavor como emprendedor y como miembro de su junta. Endeavor me invitó a China hace unos meses a un fintech tour, a visitar las fintechs más avanzadas que uno se imagina y vimos el futuro de cómo de verdad las fintechs funcionan en China. Te lo voy a responder un poco las características que vimos en China y las comparamos con Colombia. ¿Qué vimos en China? Primero, una declaración del gobierno de decir, señores, vamos a ser líderes en inteligencia artificial en servicios financieros a partir de datos. Eso fue una definición del gobierno. Segundo, vamos a organizar las universidades a que entrenen de la manera más avanzada a programadores para que puedan proveer estos servicios jóvenes en las universidades aprendiendo a programar para que realmente tengan buenas soluciones en vía digital y canal móvil. Tercero, vamos a tener una regulación, estoy hablando de China, un poco laxa por unos años con relación a los datos personales, para que los emprendedores entonces aprendan, jueguen un poco, entiendan cómo funciona el mercado, propongan ideas. Y estén ajustados a una norma también. Pero una vez entiendan el modelo, venga, ahora sí lo regulamos. Pero les dimos un espacio un poquito como de, ¿qué digo yo? Como un break, para decirles, venga, entiendan cómo puede funcionar el negocio. Y una vez lo entienden y ya hay suficientes alternativas de fintechs, venga, empezamos a regularlo. Y cuarto, muy importante, la banca entendió que estos emprendedores podían ser aliados. Entonces los dejó jugar y cuando ya tenía una jugada suficientemente atractiva, los fondió. No necesariamente los compró, sino los fondió y se formaron alianzas. Eso pasó en China. Y hoy en China lo que uno ve es que nadie usa una tarjeta de crédito, nadie usa efectivo, todo se paga con código QR, todo, hasta la limosna en la calle, hasta el taxi, hasta comprar una manzana, hasta lo más sofisticado es con código QR y todo el mundo toma un crédito vía celular en 2 minutos. Increíble, en unos volúmenes gigantes. ¿Cómo estamos en Colombia? Fue tu pregunta. Pues no hay una directriz tan absolutamente determinada, no hay un orden en el ecosistema tan estructurado como se entendió en China. Entonces hay iniciativas un poco desarticuladas que seguramente va a haber algunas exitosas, pero yo creo que en Colombia vamos más a seguir los modelos que vemos en otras partes del mundo e implementarlos acá, más que inventarnos modelos autóctonos. Es como veo el desarrollo. Y digamos, algo que también ha tocado mucho las nuevas tecnologías a estos emprendedores es el tema de la regulación y tú lo tocaste. Claro. Aquí en Colombia has visto de pronto también un avance sobre el tema. ¿Qué se ha dado? Porque a todos nos llegó ese elemento disruptor, pero no sabemos cómo tenernos a
a esto nuevo que está llegando y no sabemos, por ejemplo, en el caso de los datos, quién nos puede proteger a nosotros en un sector fintech, por ejemplo? Mira, lo primero sobre regulación. La superintendencia ha sido muy estructurada en definir lo que ellos llaman un sandbox. Un sandbox es como decir un lugar donde juegan los niños para intentar cosas nuevas, como abrirles los espacios para que no haya tanta regulación, emprendedores jueguen, voy a decirlo entre comillas, jueguen con cosas nuevas y los dejan probar estas cosas nuevas. Si esas cosas nuevas funcionan, venga a ver, entonces las desarrollamos en mayor volumen y a partir de ese desarrollo en mayor volumen ya le incluimos la regulación requerida. La regulación al final del día es relevante porque tú lo tocaste. No solamente regulación asociada a tus datos y cómo te manejan tus datos personales, sino los permisos que tú das para que te verifiquen tu calidad crediticia, sino además regulación asociada a los fondos del público. O sea, al final del día el sector financiero maneja transacciones y fondos y dineros del público, de millones de personas. Entonces hay que tener algo de orden en cómo se administra esa transaccionalidad y esos fondos. Entonces todo esto para decir que la regulación en Colombia ha buscado algo de flexibilidad para permitir el desarrollo de fintechs, pero no ha dejado de ser, llamémosla, responsable para que no se pierda la confianza y la institucionalidad del sector financiero. Okay. Bueno, ya varios usuarios se han conectado con nosotros y nos empiezan a mandar preguntas. El primero de ellos es Carlos Ortiz, Kenneth, que te pregunta que si podrías hablar acerca del crowdfunding dentro del ecosistema fintech. Y Corina Mesa, que pregunta algo interesante que también nos está atacando a todos digamos en el contexto general, y es si en China se generó desempleo masivo por esta tecnología. Arranco por la segunda y después hablo de crowdfunding. Okay. En China es muy interesante, precisamente con esa gran demanda de programadores, lo que se generó fue inclusive muchísima espacio para gente bien entrenada a tener espacios de trabajo. Ahora, China tiene una disciplina, no lo voy a calificar ni buena ni mala, pero una disciplina de trabajo fuertísima. Allá hay unas reglas que le llaman, no son reglas, sino hábitos que se llaman el 9-9-6. Es que la gente trabaja de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana, incluido el sábado. Y nadie pregunta. Todo el mundo va a trabajar, todo el programa hace muy bien su trabajo y descansa un poquito el domingo y arranque otra vez el lunes, porque hay demasiada necesidad de este tipo de programadores. Entonces no se ha generado un desempleo masivo, inclusive está en un proceso de crecimiento y de movilidad social muy interesante en este momento. No sé qué pasará en 10 años, pero en este momento el sistema se nutre muy bien porque la persona que sale a trabajar ve oportunidad, ve un buen salario y ve movilidad social. Entonces está funcionando, digamos, más bien en China. Crowdfunding en Colombia, efectivamente, sí se ha regulado y hay jugadores que han sido, llamémoslos, exitosos en probar modelos. Hablo uno que también es miembro de la red Endeavor, Mesfix, muy buen ejemplo de un sistema de levantar a partir de crowdfunding capital para poder financiar facturas y hacer factoring. Sí, que les ha ido muy bien. Y les ha ido muy bien, muy interesante. Entonces es posible y vive ese negocio acá en Colombia. Okay. El tema de la financiación para emprendimientos fintech, ¿cómo te voy a, ese sabes movimiento? que voy a responderte esta pregunta a partir de nuestro segundo emprendimiento, que es Referencia. Entonces, Refinancia, digamos que es una administradora y operadora de cartera en Colombia, en Perú, y dentro de Refinancia nosotros incubamos un negocio que era financiar en el punto de venta. Okay. Ese negocio le probamos viabilidad, le metimos mucho capital. Cuando nos dimos cuenta que hay una gran oportunidad, lo escindimos de Refinancia y creamos Referencia. Referencia busca básicamente ofrecer planes de pago a personas que compran en el comercio. Okay. Entonces somos una fintech especializada en financiación en punto de venta. Ese negocio necesita mucho fondeo. Ahí va a tu pregunta. Necesita unos volúmenes de fondeo muy fuertes porque es prestar en los puntos de venta, claro, en nombre del comercio. Nosotros somos una herramienta para el comercio preste en el punto de venta. Nosotros después le desembolsamos el valor al comercio y administramos la relación con ese cliente final. Los volúmenes de fondeo básicamente requieren como 3 niveles de desarrollo. Al principio uno está probando el modelo
está uno entendiendo calidad crediticia de esos nichos que están tomando crédito en el punto de venta, y eso fue con capital propio. Toda esa primera iteración fue con capital propio y son volúmenes importantes de capital. Tú mencionabas antes de que saliéramos al aire que fue de Refinancia, que fue una incubadora, digamos, Sí. Fue un proyecto que nació en Refinancia. Así es. Eso, ¿cómo fue, digamos, Pues los fue muy recursos interesante. vienen de ahí? Mira, Refinancia ha tenido afortunadamente orden en su progreso y su planteamiento estratégico. Hemos tenido una serie de hitos. Los primeros 5 años de Refinancia nosotros dijimos vamos a tener 300.000 clientes. Los segundos 5 años de Refinancia dijimos vamos a lograr multipaís, y nos fuimos a Perú y a México, y los siguientes 5 años, que esa es la etapa donde estamos ahorita, dijimos vamos a diversificarnos. Para diversificarnos dijimos vamos a destinar un capital de Refinancia para probar cosas nuevas. Y entonces probamos tarjetas de crédito, por ejemplo, a personas que habían caído en mora y que nos habían pagado, y entonces le ofrecíamos una tarjeta que se llama una tarjeta de crédito Refinancia a la mano con un banco. Después probamos unos modelos de créditos con aval, por ejemplo, para personas que tienen una mala calificación crediticia. Y después hicimos una inversión muy importante de la mano con FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, para comprar un negocio histórico. Fíjate esto tan interesante, un negocio que llevaba 30 años, que era avalar cheques posfechados. Imagínate, compramos un negocio que avalaba cheques posfechados, y los cheques posfechados se estaban disminuyendo y muriendo. ¿Pero por qué lo compramos? Porque lleva 30 años de historia de comportamiento de pago, de cómo una persona pagaba con cheque posfechado en el punto de venta. Eso es data. Y teníamos un canal de distribución con todos los comercios afiliados a FENALCO. Eso es canal. Entonces las dos cosas, fíjate que es fintech, porque es canal y conveniencia y datos. Todo eso lo empaquetamos en un producto que se llama Listo Pago a Plazos, y ese producto es 100% digital, se aprueba en 2 minutos viabilidad para decir sí o no. Estamos conectados a una plataforma digital con todos los comercios a nivel nacional que hacen parte de este programa Listo Pago a Plazos de la mano con FENALCO, y todo ese ejercicio se incubó dentro de Refinancia. Hicimos una inversión importante de capital. Yo creo que nos apalancamos en la reputación de Refinancia, y una vez teníamos vida, llamémosla, para ser autosostenibles, sacamos a Referencia, le hicimos una inversión importante de capital adicional, y empezamos un proceso de crecimiento, y te le digo, de la mano con la banca. La banca nos ha fondeado, la banca nos compra pedazos de cartera que originamos nosotros, y muy importante, vinculamos a esos comercios a que puedan vender más. Sí. A partir de esta relación que tienen con nosotros, porque pueden vender a plazos. Ok, bueno, más usuarios se unen a nosotros, Kenneth, y nos están preguntando, bueno, ¿qué es Endeavor? Porque hablaste de Endeavor, interesante pregunta. Muy bien. También una página, FizSoccer, nos pregunta que si el fintech podría ser una solución para fortalecer industrias como el deporte, por ejemplo. Y bueno, nos preguntan que si tienes algún contenido para emprender, o dónde pueden también aprender a tener un negocio, digamos, desde tu perspectiva. Entonces, arranquemos por Endeavor. Endeavor es una organización mundial, global, cuya función es apoyar el emprendimiento de alto impacto. Esa frase es importante, de alto impacto. Entonces son emprendimientos que tienen un potencial de ser disruptivos y tienen un potencial de ser grandes. Eso hace Endeavor. Endeavor monta operaciones en distintos países. Colombia, Endeavor se montó hace, yo diría que ya un poco más de 13 años, 12 años o 13 años existe en Colombia. Y lo que hace Endeavor es ubicar emprendedores con gran potencial, con ideas de gran potencial, y los ayuda a escalar, les da mentorías, les da además espacios de aprendizaje para que se inspiren, y esto es importante, para que se inspiren con otros ejemplos a nivel mundial, de manera que el emprendedor abra su mente y sueñe mucho más grande. Entonces eso hace Endeavor, y voy a un paréntesis muy importante sobre el concepto de soñar en grande. Yo pienso que los países, y nuestro país, que es una nación en transición, en adolescencia, diría yo, necesita referentes que sueñen en grande, necesita referentes que propongan grandes proyectos, que tengan grandes aspiraciones, y que logren
esas grandes aspiraciones para que sean ejemplos positivos que contagien a otros. Eso hace Endeavor. Busca ejemplos positivos para contagiar a otros. Eso es Endeavor. Pregunta número 1. Pregunta las industrias donde puede aportar fintech. Fíjate, deportes, me mencionaste deportes, es un buen ejemplo, y perdón que voy a hablar de Referencia otra vez. Referencia entendió, la compañía que financia en punto de venta, que hay una serie de deportes que son costosos y hobbies costosos. Y quien, por ejemplo, música, por ejemplo, bicicletas, por ejemplo, muchos deportes, golf, por decir cualquier cosa, pues comprar una bicicleta vale 6 millones de pesos, una más o menos buena. Entonces, alguien que quiere competir, pues necesita financiación. Entonces, venga, ubicamos qué características tiene ese deportista y cómo lo apoyamos para financiarlo en su proceso de entrenamiento y su proceso de comprar las herramientas que necesita para ser un mejor deportista. Entonces, ahí yo creo que es una manera como puede aportar. También pueden entrar a la industria fintech. Tercero. La tercera, ¿dónde pueden encontrar contenido para aprender a emprender? Pues mira, tal vez la más importante, ya que hablamos de Endeavor, hay una página que se llama Endeavor Campus. Y en esa página Endeavor Campus hay mucho contenido sobre ejemplos de emprendedores, hay contenido sobre temas legales, hay contenido, y esto es interesante y esto por cierto me interesa mucho, hay contenido sobre un programa que se llama Pioneros, que queda en Endeavor Campus. Y Pioneros son entrevistas a referentes empresariales colombianos que nos cuentan cómo construyeron sus empresas. Y hoy son los grandes, pero empezamos desde que eran chiquitos y cómo comenzó esta compañía y quién era su papá y cómo pasó todo lo que pasó. Es una conversación muy interesante porque termina siendo, en mi opinión, muy inspiradora y muy inspiradora desde lo local. Nosotros tendemos a ver mucho emprendimiento, digamos, gigantesco en Silicon Valley, los grandes nombres, pero venga, hablemos un poco de nosotros, a ver quiénes son nuestros referentes. Eso es parte del ejercicio que está en Endeavor Campus también. Bueno, el tiempo, como saben, es corto. Nos quisiera tener horas aquí hablando con Kenneth de su experiencia, pero digamos, para ir redondeando un poco esta charla y para también darles unos consejos a nuestros emprendedores que nos están siguiendo en este momento. Kenneth, cuéntanos unas claves para emprender en el sector fintech en Colombia y, digamos, los retos que se vienen para los nuevos emprendedores en este sector. Yo pienso que las claves para emprender terminan siendo 3. La primera es tener profundidad, es saber de algo específico. Si es en fintech, es saber de esa solución asociada al sector financiero que estamos buscando resolver. Tener profundidad hace toda la diferencia. Así que para poder proponer una idea, nos tuvimos que haber quemado algo de pestañas para poder tener algo de profundidad. Esa es la primera. La segunda, en mi opinión, es construir equipo. Emprender no es un ejercicio de hacer un acto en solo. Es un ejercicio de encontrar las personas adecuadas en la etapa adecuada. Los equipos van cambiando en el tiempo, son dinámicos. Al principio se necesita una tipología de gente, cuando uno va creciendo se necesita otra institucionalidad, otra tipología de gente en el equipo. Hay que reconocer entonces que los equipos son dinámicos, pero no es un ejercicio en solo, es un ejercicio acompañado. Eso es lo segundo, equipo. Lo tercero es lo que yo llamo respeto por el recorrido. Nosotros tuvimos una experiencia, y esto es un paréntesis, nosotros tuvimos una experiencia en donde Refinancia tuvo un accionista relevante, que ya no es accionista de Refinancia, que se llamaba Anchor. Ellos tenían una operación muy grande en la India. Visitamos la India muchas veces y en esas idas a la India hay una palabra que se usa y es muy común, es journey. Journey quiere decir recorrido. Hay un gran respeto en la India por cómo uno va ganándose derecho para pasar a la siguiente etapa. Entonces, respetar el recorrido sin saltarse, empujando para ir rápido, pero sin saltarse etapas, termina siendo muy importante en estos procesos de emprendimiento. Y nosotros en nuestro país, culturalmente, tenemos que aprender a tener respeto por el recorrido. Ok, perfecto, Kenneth. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, por contarnos tu experiencia y, bueno, darle todos estos consejos a nuestros emprendedores. Muchas gracias, encantado de estar acá. Un saludo muy especial. Tenemos que encontrarnos una próxima oportunidad para seguir hablando. Volveremos. Gracias. Claro que sí, a nuestros lectores, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad.